Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sexta sesión de este seminario. El día de hoy nos acompaña la doctora Benilde Romo, a la cual le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para presentarnos algo el día de hoy. La doctora Benilde Romo labora en el Centro de Investigación en Ciencias Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Guadalajara y los de maestría en el Departamento de Matemática Educativa del CIMVESTAT. Obtuvo su doctorado en la Universidad Denis Diderot en París, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es editora en jefe de la revista Educación Matemática. Actualmente trabaja en dos grandes líneas de investigación: la formación matemática de ingenieros y la formación continua del profesorado en entornos virtuales de aprendizaje. El día de hoy nos presentará la plática Aportes del enfoque antropológico para el diseño de actividades didácticas de modelización matemática. Doctora Benilde, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los aportes del enfoque antropológico. Bueno, sin más, voy a pasar a la presentación. Voy a quitar la cámara durante la presentación, solo para que puedan escuchar mejor y que la red no nos vaya a jugar mal, pero justo al terminar la volveré a poner para comunicarme con ustedes. Gracias, doctora. Entonces, ¿se ve bien la presentación? ¿Sí se ve la presentación? Sí, se ve. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues, aunque he titulado Aportes del enfoque antropológico, me referiré siempre a la teoría antropológica de lo didáctico. Y en particular presentaré algunos elementos de esta teoría y la forma en que los hemos utilizado para el diseño de actividades didácticas de modelización matemática. Y la ruta que les propongo para esta presentación es tomar como punto de partida algunas investigaciones que se han hecho sobre las matemáticas que se utilizan en los lugares de trabajo. En un segundo momento, presentar algunos elementos de la teoría antropológica de lo didáctico, particularmente el modelo praxeológico extendido, que es un modelo con el que yo he venido trabajando desde hace algunos años. Luego eso me permitirá mostrar algunos elementos que caracterizan el paradigma del cuestionamiento del mundo, paradigma educativo, también definido en el marco de la teoría antropológica de lo didáctico. Doctora. ¿Sí? No se ve la... Disculpe. Sí, no, disculpe que la moleste. Sí, puede hacerme el favor de dejar de compartir y volver a hacerlo, por favor. Sí. Gracias. ¿Ahí? Listo, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, eso me permitirá mostrar una metodología para el diseño de recorridos de estudio y de investigación, dispositivos didácticos definidos en el cuestionamiento del mundo. Mostraré algunos ejemplos y algunas reflexiones finales. Bien, para comenzar, como decía, presentaré algunos elementos que se han encontrado en las investigaciones enfocadas en analizar las matemáticas en los lugares de trabajo, particularmente de ingenieros. Comenzaré por una investigación realizada por Kent y Noss en el año 2002, en la que ellos analizan una firma de ingeniería civil en Inglaterra y encuentran en la primera parte del estudio como una invisibilidad de las matemáticas. No ven que los ingenieros utilicen matemáticas. Eso les sorprende a los investigadores porque se dice que los ingenieros usan muchas matemáticas y en esta primera parte del estudio no ven cuáles son esas matemáticas. Y eso lleva a los investigadores a seguir analizando las actividades de los ingenieros y lo que ellos encuentran es que hay una división del trabajo matemático.
esquematizan el trabajo que tiene lugar en esta empresa y reconocen dos roles de ingenieros, los ingenieros de concepción y los ingenieros analistas. Los ingenieros analistas, que representan el 5% de los empleados en esta empresa, resuelven tareas matemáticas que otros ingenieros no pueden resolver. Entonces, en este tipo de investigaciones, si uno, por ejemplo, entrevista a los ingenieros de concepción, pues no se va a dar cuenta de las matemáticas o de todas las necesidades matemáticas que se enfrentan en esta empresa, porque los ingenieros de concepción o de diseño pues resuelven tareas matemáticas menos complejas y menos sofisticadas. Sin embargo, estos investigadores también encuentran que los ingenieros analistas, quienes hacen modelos matemáticos para los de concepción, interpretan lo que se conoce como códigos de práctica, documentos donde aparecen modelos que se han utilizado para cierto tipo de tareas y que en estos documentos se expresan recomendaciones, ¿no?, de cómo usarlos, de cuándo utilizarlos, de qué parámetros considerar, etc. Entonces, ellos van a hacer en estos documentos varios tipos de conocimientos, conocimientos teóricos, conocimientos prácticos, conocimientos experimentales. Y bueno, pues se dan cuenta que estos documentos se han encontrado en otras investigaciones, como en una investigación realizada por Vergniaud y publicada en 1996. En una empresa aeronáutica, Vergniaud reconoce esos documentos como guías metodológicas. Entonces, estos elementos explican por qué en un principio se ve como una invisibilidad de las matemáticas y después la complejidad de uso de estas matemáticas que no son exactamente las matemáticas que se enseñan en la universidad, sino que van a ser matemáticas que podríamos reconocer, algunas como universitarias, pero otras que ya aparecen transformadas y que sobre todo están relacionadas con saberes de diferente índole, como se puede ver en los códigos de práctica. Otra investigación que se ha realizado sobre la modelización matemática en lugares de trabajo es la de Belten, publicada en el 2009. Y Belten analiza varios lugares de trabajo y contextos, a lo mejor que están más relacionados con la universidad. Él define un modelo matemático como una tripleta SQM, donde S es un sistema, Q es una cuestión relacionada con S, y M es un conjunto de enunciados matemáticos, ¿no?, que como vemos se los va a expresar en forma de conjunto, ¿no?, con la notación matemática habitual que conocemos. Y pues va a decir que va a haber diferentes enunciados matemáticos que conforman este modelo, los cuales van a ser utilizados para responder Q. En este esquema que les presento, esta tripleta aparece de mi lado izquierdo, SQM, y va a decir, bueno, este autor identifica que va a haber diferentes tipos de modelos en los diferentes contextos, ¿no? En los sistemas psicológicos va a haber modelos que se van a utilizar más bien como cajas negras, y esto va a ir transparentándose hasta llegar a las cajas blancas dependiendo del contexto. Entonces, cajas negras dice sistemas psicológicos, sistemas sociales, sistemas económicos, ¿no? Aquí casi, él no lo dice, pero nosotros podremos interpretar como unas cajas grises, sistemas biológicos, sistemas químicos, mecánicos, y justamente en estos últimos tres contextos que parecen ser como más cercanos a la ingeniería, nuevamente aparecen los modelos como cajas blancas, es decir, que los modeladores conocen muy bien el modelo matemático y pueden utilizarlo, darle sentido, reconocen las variables, etc. Además, este autor dice que dependiendo del contexto, ¿sí?, las preguntas relacionadas con el sistema y con el modelo matemático van a estar asociadas a diferentes funciones. Primero reconocen los sistemas psicológicos la especulación, en los sistemas sociales la predicción, en los sistemas económicos más bien una función de análisis, y en los sistemas biológicos y químicos de control, y en los mecánicos y los circuitos eléctricos de diseño. También vamos a ver que en estas investigaciones aparece un acento, un énfasis en el uso de herramientas computacionales. Kent y otros autores en el 2007 establecen las tecnoalfabetizaciones matemáticas. Utilizan el prefijo tecno para mostrar que están estrechamente relacionadas con la tecnología informática, justamente que enfatiza la mediación con el conocimiento, y utilizan en el plural de alfabetizaciones para mostrar que cada vez que utilizamos modelos en un contexto determinado, tenemos que hacer adaptaciones, ¿no? Y entonces ellos dicen,
alfabetizaciones en el sentido que tenemos que utilizar un alfabeto correspondiente al contexto. Y esto indica la amplitud de los conocimientos necesarios en el contexto del trabajo contemporáneo. En una investigación más reciente, Van der Waal y otros colaboradores distinguen 6 de estas tecnoalfabetizaciones. En particular reconocen una que ellos llaman habilidades que tiene que ver con las habilidades técnicas de los usuarios en el uso de programas computacionales, lo cual se relaciona con los conocimientos matemáticos encapsulados. Y ellos específicamente sí reconocen 3 niveles de transparencia: cajas blancas, cajas grises y cajas negras. Es decir, cuando yo utilizo una herramienta computacional que me permite hacer una gran cantidad de cálculos o que me permite utilizar modelos matemáticos o probar un modelo con millones de datos, yo puedo tener un conocimiento del modelo que puede ser completamente de ese modelo, una caja blanca, verlo como una caja blanca, reconocer todos sus elementos, sus variables, la forma en que se relacionan, o lo puedo ver como una caja gris, reconozco ciertas variables que puedo manipular, otras no las conozco, pero no afectan el uso que hago, y en otras puedo usarlo como caja negra, completamente. Conozco las variables que entran, conozco el tipo de resultados que me puede arrojar, soy capaz de interpretar los resultados, pero no sé cuál es el funcionamiento del modelo. Y eso lo permite, sobre todo, que el modelo esté encapsulado en tecnologías informáticas, por tanto, no tengo que reconocer la forma en que está el programa computacional realizando todos los cálculos. Finalmente, les voy a hablar de esta investigación de Fred y Bernstein, publicada en el 2016, donde ellos analizan el trabajo de 9 modeladores profesionales y reconocen 3 tipos de modelizaciones. Una que ellos llaman generada por los datos, donde los datos tienen un rol muy importante, como podemos ver en este esquema. Ellos también hablan de cajas negras y cajas grises en este tipo de modelos o de modelizaciones. Y bueno, como son modeladores profesionales los que los utilizan, vemos un esquema similar en cierta medida al presentado por Kent y Noss en el 2002, donde vemos que hay un cliente, hay un experto que va a trabajar, se va a reconocer cuál es la entrada del modelo, la salida, la efectividad, el uso, y reconocer que, ¿sí? Adelante, doctora. ¿Cómo? Adelante. Hay un poco de interferencia, pero le escuchamos bien, doctora. Sí, les pedimos a todos los asistentes que por favor mantengan su micrófono apagado. Y sus cámaras también, para evitar que a la ponente le jale un poco más de... Gracias, doctora. Adelante, puede continuar. Gracias. Otro tipo de modelización que se reconoce es la generada por la teoría. Y entonces aquí la teoría toma un rol preponderante. Podemos ver que en este caso el modelo matemático se usa como una caja blanca. Todas las variables son conocidas por el modelador, las relaciones, etcétera, la teoría matemática. Los datos tienen un rol distinto al otro modelo. Claramente vemos aquí el modelo matemático. Tenemos un problema, se reformula, aparece el modelo matemático, se lleva con los datos. Es decir, el esquema que se reconoce es distinto y el rol de la teoría es el más importante. Finalmente reconocen la modelización generada por el modelo, es decir, cuando tengo ciertos modelos, como un conjunto de modelos que puedo utilizar, modelos tipo, y entonces puedo reconocer con qué tipo de problemas se corresponden y los aplico, digamos. En este tipo de modelización se reconoce más como una aplicación y los modelos pueden ser conocidos en tanto que cajas grises o cajas blancas. Y bueno, vemos ciertos elementos que son comunes a los 3, como es el que hay un cliente que solicita el trabajo, los expertos, y bueno, un ciclo de modelización que parece estar aquí funcionando, que es muy distinto al ciclo de modelización definido en matemática educativa, ¿no? Principalmente por Bloom y Borromeo. Bien, ¿qué nos dejan ver estas investigaciones? Que en los lugares de trabajo existen roles asociados a la división del trabajo matemático, ¿sí? Diferentes tipos de actividad de modelización, complejas relaciones entre saberes teóricos y prácticos, uso de códigos de práctica, como los documentos que vimos, un extracto que apareció en la investigación de Kent y Noss. Aparecen también elementos que han sido definidos de diferente forma. Uno de ellos es el juicio de la ingeniería,
definido por Gainsbourg en el 2007, como este elemento clave que permite la toma de decisiones y que corresponde a un conglomerado de saberes, sobre todo que tiene que ver con la experiencia y el uso de estos saberes que permiten tomar decisiones a los ingenieros en la práctica. Vemos un rol muy importante para la tecnología informática, la comunicación entre diferentes actores para construir, desarrollar y validar los modelos matemáticos. Y además vemos aparecer las matemáticas como un lenguaje de comunicación, porque si bien hay quienes crean los modelos, no son ellos quienes siempre los utilizan, sino que los pueden comunicar a otros ingenieros, por ejemplo, para que sean ellos quienes los utilicen. Sin embargo, las matemáticas resultan un lenguaje que permiten comunicar estos modelos y utilizarlos. Esto difícilmente puede ser capturado por conceptualizaciones teóricas. Cuando nosotros pensamos en la formación y decimos queremos diseñar una actividad de modelización matemática que sea muy cercana a la que se usa en la práctica profesional, va a ser difícil debido a esta complejidad. Nuestra pregunta, lo que nos vamos a proponer reflexionar es ¿qué podemos hacer desde el enfoque antropológico para lograr este objetivo? ¿Sí? ¿De qué herramientas disponemos y hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es el alcance? Entonces, para ello mostraré los elementos básicos de la teoría antropológica de lo didáctico. La teoría antropológica de lo didáctico es una aproximación institucional que propone un modelo epistemológico para el estudio de la actividad humana en su dimensión institucional. Entonces, aquí he puesto en negrita dos palabras, actividad humana y dimensión institucional. Bueno, institucional. ¿Por qué? Porque la teoría provee de herramientas para analizar la actividad humana en el marco de instituciones. ¿Cómo analizamos la actividad humana? Con la noción de praxeología. ¿Y qué es una praxeología? Bueno, es una herramienta de análisis que me permite distinguir en la actividad humana 4 componentes. Las primeras 2 son tipo de tarea y técnica. El tipo de tarea es lo que se hace, ¿sí? Analizar, dibujar una pared, dibujar un circuito, modelar señales de audio, modelar mezclas. Son tipos de tareas, ¿no? Y dentro de esos tipos de tarea, por ejemplo, modelar una mezcla es un tipo de tarea y modelar una mezcla de señales de audio es una tarea que corresponde a ese tipo de tarea. Pero en los tipos de tareas, lo que vamos a reconocer es lo que se hace, la tarea que vamos a enfrentar. Las técnicas es la forma en que se hace. Cómo yo modelo una señal de audio, cómo modelo una mezcla de audios. Y no quiere decir que la técnica sea la manera correcta de hacer, sino que es la manera de hacer. Luego tenemos las tecnologías. Las tecnologías no corresponden a la tecnología informática, sino que son discursos que nos permiten justificar, producir y validar las técnicas. Son las justificaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos así? ¿Por qué resulta funcional? Y las teorías también son discursos mucho más generales que permiten justificar las tecnologías. Es decir, tienen el mismo error que las tecnologías con las técnicas. ¿Qué es lo que es muy importante de retener? Los 2 primeros componentes, tipos de tareas y técnicas, corresponden al bloque práctico-técnico o al saber hacer. Y las tecnologías y las teorías corresponden al bloque tecnológico-teórico, lo que corresponde al saber. Así, en esta teoría, toda actividad tiene una parte práctica, que es lo que se hace, ¿no? ¿Qué hago y cómo lo hago? Y una parte teórica, que es por qué lo hago así. Entonces, cuando nosotros observamos una actividad, difícilmente vemos las tecnologías. Es algo que tenemos que analizar porque no necesariamente es visible, a menos que la tarea sea muy teórica, ¿no? Como en matemáticas. Si nosotros ponemos un tipo de tarea, demostrar un teorema, pues la tecnología aparece porque nosotros estamos viendo cómo se demuestra ese teorema y entonces estamos viendo cómo se justifica. Y además en matemáticas generalmente las tecnologías son discursivas, pero hay otro tipo de actividades donde las tecnologías pueden ser orales, ¿sí? Bien, entonces con la praxeología yo analizo la actividad humana, descompongo la actividad humana en estas 4 componentes y así puedo analizarla. Pero siempre la analizo en el marco de una institución. Es decir, reconozco una organización social estable en la que se da a los sujetos de esta organización social estable recursos, pero también normas. Por ejemplo, este seminario es una institución, es una organización social y es estable. Tiene un horario, tiene un equipo de organización, tiene reglas, tiene recursos, ¿verdad? Y todo eso nos permite tener una
un conjunto de actividades humanas, como es esta charla, por ejemplo. Entonces, las instituciones pueden ser instituciones que nosotros reconocemos fácilmente como la escuela, la familia, la religión, por ejemplo, pero hay instituciones que podemos verlas a nivel más micro, una clase de matemáticas, un libro de texto, un seminario, ¿sí? Y es un marco social que permite el desarrollo de actividades humanas. Y como decía, da recursos, pero también restricciones. En este seminario, por ejemplo, las preguntas inician hasta que se termina la exposición, ¿verdad? Es una restricción. Y si nosotros participamos en ese seminario, tenemos que hacerlo así. Y siempre en toda institución hay restricciones y normas que nos dicen hasta dónde podemos realizar la actividad y cómo. Entonces, siempre en esa teoría reconocemos las instituciones en juego y luego las actividades que ahí tienen lugar, porque la institución determina la actividad. Es una componente clave del enfoque antropológico. Ahora bien, yo les propongo que modelemos la formación de futuros profesionistas con esta noción de institución. Vamos a suponer que aquí está la formación de futuros profesionistas y ahí reconocemos una formación básica en la que entra la enseñanza de las matemáticas, los primeros años universitarios, cursos de álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo, a veces álgebra superior. Una formación de especialidad, o sea, la enseñanza de las disciplinas de especialidad, dependiendo la carrera, puede ser teoría de control, robótica, o puede ser economía, econometría, o puede ser estadística. Dependiendo de la carrera, va a ser esa formación de especialidad. Y finalmente, podemos reconocer una formación práctica que también puede estar asociada a estancias en las empresas o al servicio profesional, ¿no? O a desarrollo de proyectos. Bien, cada una de estas las vamos a reconocer como una institución, ¿no? Y lo que en el modelo tradicional se asume es que la formación básica da elementos para la formación de especialidad y la formación de especialidad da elementos para la formación práctica. Y todas estas formaciones en su conjunto preparan a los futuros profesionistas para ir al lugar de trabajo o a la industria, ¿sí? Además, nosotros podemos reconocer que hay disciplinas que funcionan como referentes para estas formaciones. Por ejemplo, en los cursos de matemática, la matemática como disciplina es un referente, porque de ahí, ¿verdad?, de la obra matemática decimos lo que se puede enseñar y cómo se enseña. De hecho, dentro de la teoría se reconoce que hay una transposición didáctica. Toda la obra matemática, lo que nosotros tomemos de esta obra matemática, para convertirlo en un curso, pasa por un proceso de transposición, o por procesos de transposición didáctica, ¿no?, que nos permitan enseñar. Bueno, hasta aquí vamos a ver las instituciones. Y podemos reconocer aquí 3 tipos de instituciones relacionadas con el conocimiento, ¿verdad? Las instituciones encargadas de su enseñanza, la enseñanza del conocimiento, y tenemos nosotros 3 tipos de instituciones, ¿verdad? La formación básica, la de especialidad y la práctica. Y estas 3, aunque sean distintas, tienen la misma vocación: enseñar o transmitir los conocimientos. Y también tenemos las instituciones de uso, ¿verdad? En estas instituciones se usan las praxeologías o se usa el conocimiento. Y tenemos las disciplinas, ¿sí? Entonces, tenemos aquí las disciplinas: la matemática, las disciplinas de especialidad, la robótica, la teoría de control, la economía. Estas son disciplinas. Esto no quiere decir que, por ejemplo, en las instituciones de uso no haya procesos de enseñanza. Por supuesto que lo sé, ¿sí? Pero nosotros estamos haciendo aquí, estamos modelando y diciendo, a ver, las encargadas de la enseñanza son estas instituciones son instituciones disciplinares. Aquí lo que importa es que se producen praxeologías y que la comunidad valida que realmente esas praxeologías matemáticas son parte de la obra matemática. Dicen lo que es matemática y lo que no es matemática, digamos. Así las distinguimos. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es si podemos generar actividades didácticas que vengan de la industria, ¿sí?, o de la formación práctica al menos, y que puedan ser llevadas a la enseñanza de las matemáticas. Aquí ya vimos nosotros, por algunos elementos que hemos presentado al principio, que hay modelización matemática y diferentes tipos de modelización matemática en los lugares de trabajo. ¿Qué hacemos una vez que reconocemos esas praxeologías, esa actividad de modelización, para ver si podemos hacer que esas actividades vivan en la enseñanza de las matemáticas y entonces tenga más sentido todavía
que esta enseñanza tenga lugar aquí y prepare a los profesionistas para llegar acá. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué alcances tienen las actividades que se diseñan? ¿Cómo las podemos proponer? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para eso hemos adaptado el modelo praxeológico, y el modelo praxeológico es el que les presenté, la praxeología, 4 componentes, tipo de tareas, técnicas, tecnologías, teorías, ¿sí? Entonces, ¿cuál es este modelo praxeológico extendido? Lo que nosotros consideramos aquí es que las instituciones relacionadas con la matemática, la disciplina, la que produce las praxeologías matemáticas, ¿no?, y la enseñanza de las matemáticas, en general están asociadas a praxeologías matemáticas, ¿no? En un curso de álgebra lineal nosotros enseñamos una praxeología de álgebra lineal, es matemáticas. Y en las instituciones usuarias podemos reconocer una praxeología, vamos a ponerle aquí, usuaria, ¿verdad?, que se está usando para resolver un tipo de tarea. Y lo que nosotros nos va a interesar es poder relacionar estas dos praxeologías. Es decir, si yo reconozco que aquí en esta praxeología de la institución usuaria, que puede ser de la industria, ¿verdad?, hay matemáticas, voy a ver si la puedo relacionar con esta de la enseñanza. O si no veo que haya matemáticas como las de la enseñanza, voy a ver qué tipo de matemáticas hay y cómo puedo relacionarlas. Entonces, lo que me interesa es generar una praxeología interinstitucional. Por ejemplo, una tarea que sea de la industria y que yo pueda resolverla con técnicas matemáticas y de la industria, que pueden provenir solo de la industria o que pueden relacionarse con la enseñanza de las matemáticas, y lo mismo con las componentes de la tecnología y de la teoría. En este caso, a mí me interesa, esta la construimos, ¿verdad?, pero a mí me interesa que este tipo de tareas sea el que esté teniendo lugar en la industria. Ese es el que quiero ver, de qué forma lo puedo llevar a la enseñanza de las matemáticas y qué herramientas tengo en la enseñanza de las matemáticas para resolver este tipo de tarea, qué herramientas de la industria puedo llevar a la enseñanza para poder resolverlo, ¿verdad? Y entonces, con este modelo, hasta aquí estamos hablando de teoría, y lo que estamos viendo aquí es que queremos generar una praxeología institucional, interinstitucional, que relacione dos instituciones, sea la enseñanza de las matemáticas y la industria, por ejemplo, o sea la disciplina matemática y la industria. Pero nos preguntamos qué tipo de habilidades didácticas. Entonces, para eso recurrimos al paradigma del cuestionamiento del mundo. En este paradigma, lo que caracteriza es que se propone el estudio de cuestiones abiertas que me permitan generar un recorrido de estudio y de investigación para dar respuesta a este cuestionamiento. Entonces, este paradigma lo que me dice es que yo puedo hacer investigación en el aula, ¿sí?, a partir de una pregunta. Tengo aquí una pregunta, y entonces para llegar a la respuesta yo sigo un recorrido que he señalado aquí, y a ese recorrido lo llamo de estudio y de investigación porque tengo que investigar para encontrar esa respuesta. Ahorita vamos a ver un poco más de elementos. ¿Cómo modelo este recorrido? Con el esquema harvardiano. Entonces, dijimos que tenemos una pregunta abierta. ¿Quién va a estudiar esa pregunta abierta? Un grupo de estudiantes que está simbolizado con la X, con la ayuda de uno o varios guías que están simbolizados con la Y, y esto va a conformar un sistema didáctico, que tenemos aquí representado con la S. Entonces, yo voy a estudiar una pregunta, pero ¿qué elementos tengo para estudiar esa pregunta? Pues tengo las cuestiones derivadas o preguntas derivadas que surjan de esta. Voy a consultar obras existentes. En estas obras existentes o fuentes de consulta voy a reconocer ya ciertas respuestas, y todos estos elementos en su conjunto van a conformar un medio que me va a permitir generar una respuesta. De hecho, este esquema puede servir para modelar una tesis en matemática educativa. Partimos de una pregunta de investigación. Aquí quizá no sea un grupo de estudiantes, pero es un tesista que labora con un guía, que es el asesor o la asesora. Y entonces lo primero que se hace es un estado del arte, se consultan obras, se reconocen preguntas derivadas que ya se habían estudiado, qué respuestas se han dado, y se va conformando un medio hasta que se llega a una respuesta. Y este proceso, que es un recorrido de estudio e investigación, queremos que se lleve en el aula. Pero nuestro objetivo es que este proceso, la pregunta que nosotros generemos aquí, nos lleve a producir una praxeología interinstitucional que reúne elementos de la enseñanza de las matemáticas o matemáticos y de la industria. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestra pregunta, queremos llegar a esa respuesta corazón,
La respuesta corazón se simboliza justamente con un corazón porque es esa respuesta que es consensuada por la comunidad de estudio, ¿verdad? Por el sistema didáctico, por la comunidad de estudio. No es una respuesta final, lo mismo sucede en las tesis. Siempre en las tesis decimos hay perspectivas, porque no es una respuesta final, sino es una respuesta parcial suficientemente sólida, ¿verdad? Y entonces, como decía, las cuestiones derivadas las llamamos Q con subíndice I, las obras O, subíndice I, porque puedo consultar varias, y las respuestas que voy a encontrar las simbolizamos con diamante, ¿sí? Ahora bien, el análisis de los REIs o de los recorridos de investigación se hace a través de dialécticas, una de ellas es la de cuestiones y respuestas. Yo traduzco el proceso seguido por el conjunto de estudiantes o por el tesista de esta manera. Hay una pregunta generatriz inicial, ¿no? Una cuestión inicial, y eso me va a llevar a generar cuestiones derivadas, encontrar respuestas existentes, ¿sí? Hasta que yo llego a producir mi respuesta corazón, o para este caso, una respuesta final, que no es la final del proceso, pero para este proceso, digamos. Y entonces, ¿cómo voy a diseñar yo estos recorridos de estudio de investigación que puedan generar una praxeología interinstitucional o lo que se reconoce también en la literatura como proyectos co- e interdisciplinares? Pues para eso nos inspiramos en la metodología de la ingeniería didáctica, que tiene 4 fases. El análisis preliminar es la primera fase. En la segunda está el diseño didáctico, o sea, el diseño del dispositivo didáctico y el análisis a priori. En la fase 3, el análisis en vivo. Y finalmente, en la fase 4, el análisis a posteriori, que nos permite comparar el análisis a priori con el análisis a posteriori y ver si las hipótesis que hayamos generado en el diseño didáctico se cumplen o no. Yo voy a hablar principalmente del análisis preliminar para mostrar cómo llegamos al diseño de las actividades didácticas. No entraré en las fases 3 y 4, pero bueno, estas son las fases de la ingeniería didáctica, que es la metodología de investigación producida en la teoría de situaciones didácticas, pero que se ha venido adaptando para el diseño de tareas en diferentes investigaciones y en diferentes teorías. Bueno, el análisis preliminar. ¿Qué hacemos nosotros para diseñar estos recorridos de estudio de investigación asociados, relacionados con una praxeología interinstitucional que nosotros vamos a crear? Pues se hace análisis de las matemáticas utilizadas en instituciones usuarias, que pueden ser, en este caso, cursos de otras disciplinas o pueden ser análisis de las prácticas profesionales, la práctica profesional o de los lugares de trabajo. Y aquí yo presento algunos ejemplos. Hemos analizado contextos de materiales compuestos en la tesis de Luisiero, el contexto de la separación ciega de fuentes en la tesis de Rita Vázquez y de Camilo Ramírez, que está en curso. Hemos analizado la metodología CUSAR en ingeniería química en la tesis de Galindo y la teoría de control en las tesis de Patricia Guzmán y de Tania Silva. Para hacer el análisis de estos contextos que no son matemáticos, siempre trabajamos con un experto del contexto. Se requiere un trabajo colaborativo, ¿verdad?, con especialistas de estos dominios no matemáticos que justamente nos permitan generar una praxeología interinstitucional con validez epistemológica. Y yo voy a mostrar rápidamente el contexto de la separación ciega de fuentes. Este es un contexto para mí pues muy interesante y muy atractivo. Lo que les presento es un electroencefalograma, ¿sí? Es un registro de la actividad eléctrica del cerebro. Si ustedes han hecho un electroencefalograma o han visto, pueden reconocer en la imagen, ¿verdad? Y para obtener un encefalograma con calidad, digamos, que nos represente la actividad eléctrica del cerebro, se utiliza una disposición de electrodos sobre el cuero cabelludo que permita, pues, obtener la actividad cerebral lo más en estado puro posible, pero eso es muy difícil porque si el electrodo está colocado sobre una vena, se va a obtener información de la actividad del corazón, de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, lo que se hace, lo que tenemos siempre que se hace un registro de actividad eléctrica del cerebro es una mezcla de actividad eléctrica del cerebro con actividad eléctrica, por ejemplo, del corazón o de otros músculos. Y lo que busca la separación ciega de fuentes es separar las señales de origen cerebral de las señales de origen no cerebral. ¿Y para qué quieren hacer esto? Por ejemplo, para estudiar más finamente el origen de una crisis epiléptica. ¿Qué se hace en este método de la separación ciega de fuentes? Bueno, ustedes pueden ver aquí en esta imagen, aparecen unas heces
que están asociadas a las fuentes. Estas son las señales que producen el cerebro, actividad cerebral, y van a ser captadas por los electrodos que aparecen aquí simbolizados con X subíndice 1, X subíndice 2, X subíndice 3. Pero si ustedes observan, cada X no capta solo una señal, fuente, sino que capta mezclas. Capta S1, S2, S3, S4. Y entonces lo que obtenemos en los electrodos es una mezcla de actividad eléctrica del cerebro y de otras actividades eléctricas. Y lo que busca el método es poder estimar una matriz, ¿sí? En la que, en la mezcla se modela con una matriz de mezcla, y lo que nosotros buscamos es estimar las fuentes, porque las fuentes no se conocen, ¿verdad? Es un problema realmente complejo. Las fuentes no se, por eso se llama separación ciega de fuentes. Las fuentes no se conocen ni la forma en que se mezclan. Y entonces hay diferentes algoritmos para resolver este problema, ¿sí? Pero hay uno que es quizá el más básico, que está asociado al uso de un modelo matricial. Aquí en esta imagen se ve más claramente, tenemos las fuentes que representan la actividad cerebral, y entonces nosotros vamos a registrar esa actividad cerebral y vamos a obtener una mezcla de esas fuentes, ¿sí? Y lo que decimos aquí que esto que estamos aquí representando, la mezcla de estas fuentes, y la vamos a representar con una matriz de mezcla, lo que obtenemos son esas mezclas, y con el método de la separación ciega vamos a estimar una matriz, ¿sí?, de fuentes que vamos a considerar que son las originales o muy cercanas a las originales. Y entonces, en el modelo más básico para resolver esta actividad, podemos reconocer este modelo matricial, donde cada una de las mezclas que se obtienen en el registro de la actividad cerebral puede ser representada como una superposición de fuentes afectadas por ciertos elementos, como puede ser la distancia que hay de la fuente al electrodo, ¿sí? Pero va a haber otros elementos en juego, depende del tipo de modelización que se haga, le vamos a dar sentido a estos coeficientes. Y entonces esto se puede representar como todas estas observaciones corresponden a una matriz de mezcla que está mezclando las fuentes. Si yo quiero encontrar las fuentes, lo que tendría que hacer sería, para resolver esta ecuación matricial, calcular la inversa de la matriz A, que para eso tiene que ser una matriz invertible. Entonces, este tipo de problema que es muy complejo y que yo aquí he dicho pues muy rápidamente sus elementos clave, y que he tratado de mostrar con esta imagen que hay muchos contextos en el que se usa y muchos algoritmos asociados al uso de este problema o a la solución de este problema en estos contextos. Podemos reconocer este modelo matricial, cuyo, ese modelo matricial visto desde otro punto de vista, desde la institución de la enseñanza matemática, lo podemos reconocer como un objeto de enseñanza. Entonces, esto en el análisis preliminar nos da una pauta para generar un recorrido de estudio de investigación, ¿sí? ¿Qué praxeología estamos reconociendo aquí, verdad? Con la noción que hemos visto de la praxeología, el tipo de tarea. Si recuerdan, tenemos estos componentes: tipo de tarea, separar una mezcla de señales; la tarea, separar señales de origen cerebral de las no cerebrales; y para la técnica es identificar la matriz de coeficientes A, estimar la matriz B, que va a corresponderse con la inversa de la matriz A. Y podemos ver tecnologías matemáticas que están aquí representadas con la M, como es la linealidad de la mezcla A, y que hace una matriz invertible. Estas son por qué yo puedo utilizar este modelo, son las justificaciones. Y las tecnologías que corresponden a la institución usuaria es el tamaño de la matriz y la naturaleza de las fuentes. Pueden ser, en este caso, son fuentes que representan actividad eléctrica del organismo, ¿verdad? Pero pueden ser señales de audio o pueden ser señales de otro tipo. Y entonces, por ejemplo, en este caso, el tamaño de la matriz va a estar dada por el número de electrodos que se usan. Entonces, esta tecnología, esta que nos justifica la técnica que vamos a utilizar, no es una tecnología matemática, sino una tecnología que proviene de ese contexto. Y la teoría que reconocemos aquí es el procesamiento de señales. Y bueno, esta praxeología que estamos viendo aquí, que es interinstitucional porque vimos que hay tecnologías de dos tipos, puede llevarse a la escuela a través de cambiar el tipo de tarea. Sigue siendo separar señales de mezcla, pero vamos a proponer separar señales de audio para un primer año universitario, debido a que los estudiantes todavía no han trabajado con señales eléctricas del organismo y es mucho más complejo, pero de todas maneras, este tipo de tarea y la tarea nos permiten trabajar con la técnica que es modelar una mezcla, ¿no? Modelar una mezcla a través de una matriz A invertible y calcular su inversa.
y tendríamos las mismas tecnologías matemáticas, nada más que en este caso la tecnología asociada a la institución usuaria sería que nuestro tamaño de la matriz va a estar dada por señales de sonido y vamos a trabajar con tonos puros, dependiendo del número de señales de sonido, pues será el tamaño de la matriz. Aunque más bien es la naturaleza de los tonos puros la que nos va a hacer que tomemos decisiones en el diseño. Y reconocemos como teorías de álgebra lineal el procesamiento de señales. Entonces, pues, este análisis preliminar también va a incluir un análisis de cursos de álgebra lineal, donde vamos a reconocer cómo se define ahí la ecuación matricial, qué elementos están dados en este curso de álgebra lineal, cuáles son los elementos matemáticos asociados, como pueden ser el sistema de ecuaciones lineales, las transformaciones lineales, los vectores, etc. Y eso nos va a llevar a proponer en la fase 2 a diseñar un REI, por ejemplo, a determinar una pregunta de investigación, que puede ser esta: ¿cómo separar una mezcla de audio sin conocer las voces ni la manera en que se mezclaron? Ustedes pueden ver en esta pregunta el mismo principio de la DSS que analizamos en una institución usuaria, pero que ha sido transpuesto para poderlo llevar al aula. Y aquí vemos que se representan voces con las X y grabadoras con los circulitos. En este caso tenemos 3 voces y 3 grabadoras, entonces tendríamos una matriz de 3×3, y eso nos permitiría tener una solución. En este caso no, ¿verdad? Porque hay muchas más grabadoras que voces. Y podríamos trabajar esto primero con voces y llevarlo a una modelización de tonos puros que nos permite efectivamente en un primer año universitario resolver el problema. Y bueno, así podemos proponer otro tipo de configuraciones geométricas que permitan dar sentido a los coeficientes, que en este caso son distancias, y bueno, dado que el sonido, ¿no?, viaja a uno, bueno, el inverso, trabajamos con el inverso, 1 sobre distancia al cuadrado, que serían los coeficientes de esta matriz, ¿no? En este caso no es una matriz invertible, pero es una matriz que está asociada a esta configuración. En la actividad hay varias configuraciones que permiten a los estudiantes analizarlas y dar cuenta en qué casos es posible utilizar la matriz y cómo puede realizarse la separación de mezclas. ¿Sí? Y bueno, hay otro tipo de actividades, no entraré en detalles para que demos lugar a las preguntas, pero vemos una situación que tiene que ver con un desfibrilador, que también proviene de un análisis preliminar que no presentaré, solo para que ustedes vean que hay otro tipo de actividades, y cómo aparecen los modelos matemáticos que tienen que ver con la carga y descarga del desfibrilador, el uso de programas computacionales, como vimos también en la empresa, este programa es Simulink, que es una librería de MATLAB, y vemos también validaciones empíricas con el trabajo de los estudiantes, ¿sí? Y bueno, hay otro tipo de trabajos en el que también se ha propuesto a los estudiantes de 3 grupos para que de manera paralela, por ejemplo, construyan una rampa terapéutica sensorial táctil, que también proviene de un análisis preliminar que tiene que ver con un análisis de materiales compuestos. Y aquí lo que vemos es que la forma en que los estudiantes hacen un diseño de esta rampa, cómo tienen que trabajar con también un modelo matricial para asegurar que el material que van ellos a producir sea resistente. Y aquí vemos cómo están, bueno, en las imágenes, produciendo este material de materiales compuestos laminados. Y bueno, la elección de este material que lo puedan construir viene del análisis preliminar y del trabajo con un especialista en este tipo de materiales. Y aquí hay como 3 fases que se ven. Este recorrido de estudio de investigación se implementó durante todo un semestre, entonces es un recorrido mucho más amplio, como decía, es paralelo a los cursos, y lo que es característico de este recorrido es que participaron estudiantes de segundo, sexto y séptimo semestre, y se intenta que no todos sean novatos, ¿no? Sí que haya ya diferentes conocimientos o diferentes niveles de pericia que ellos tengan para que se pueda reproducir un poco la forma en que se trabaja en la industria, donde no todos son novatos. Entonces, finalmente, este tipo de actividades lo que permitan es resucitar el espíritu epistemológico de las matemáticas mixtas, ¿verdad?, relacionadas con otros saberes. Esto supone trabajar sobre el modelo teológico para ingresar a las lógicas de las otras disciplinas, es decir, reconocer las tecnologías no matemáticas y la forma en que se relacionan con las tecnologías matemáticas.
Y esto nos permite generar el análisis preliminar de esta forma y diseñar los recorridos de estudio e investigación. Y eso también supone la necesidad de poner elementos metodológicos para analizar otras instituciones. Es decir, qué tipo de colaboración establecemos, cuáles especialistas contactamos, cómo los contactamos, qué tipo de entrevistas hacemos y cómo vamos reconociendo la naturaleza de estas praxeologías no matemáticas. Y pues a mí me gustaría dejar ya tiempo para las preguntas, porque entonces no sé si dejar de compartir. ¿Es así? Sí, ya dejo de compartir, doctora. ¿Cómo? Ya dejo de compartir, doctora. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Benilde, por tan excelente presentación, muy fructífera. Ahora pasamos a la sección de preguntas e invitamos a todos los asistentes a que realicen sus preguntas. Si desean participar, por favor, pueden prender sus micrófonos y nosotros les daremos la palabra. Bueno, yo y realizar sus preguntas, o si no, pueden escribirlas a través del chat. Bueno, doctora, hay una pregunta que dice del comienzo, que está relacionada con el comienzo de la presentación, que tiene que ver con la modelización de los datos, que ve que hay las tres modelizaciones, que es la modelización generada por los datos, la generada por la teoría y la que es generada por el modelo. Entonces preguntan que si es posible que estas tres modelizaciones, ¿sí?, de los datos, la teoría y el modelo, se den al mismo tiempo o cada una trabaja de forma independiente. O sea, si hay alguna manera como de que se den conjuntamente. No, en realidad son tres tipos de modelizaciones que se identificaron en el análisis de 9 modeladores que estaban trabajando con problemas distintos. Entonces no son modelizaciones que se daban en paralelo, sino que más bien cuando se hizo este trabajo de análisis de los modeladores, se reconocieron que algunos, al resolver un tipo de problema, digamos, los datos eran muy importantes para poder resolver el tipo de problema, ¿no? Y a esto se llamaban una modelización, ¿no?, que surgía por los datos, estaba enviada por los datos, se validaba con los datos, ¿no? Y había otro tipo de modelizaciones donde la teoría tenía ese rol fundamental, ¿no? Entonces, lo más importante era el modelo matemático que se generaba, y después ese modelo sí lo confrontaban con los datos, pero no dependía de los datos. Y creo que eso, por ejemplo, cuando hablé de la separación ciega de fuentes, en este problema, digamos, quizá no entraría dentro de estas modelizaciones, es algo que yo percibo como mixto entre la de datos y entre la de teoría, porque se usa la teoría para modelar el problema, pero cuando se genera un algoritmo para separar señales, ese algoritmo se corre con millones de datos para poderlo validar. Entonces, digamos que no depende únicamente de la validación teórica, sino que tiene una validación teórica que es matemática, pero luego para saber si funciona, ese algoritmo se corre de hecho lo corren durante 2, 3 días, ¿no?, porque trabaja con muchísimas matrices, y entonces se prueba que es fiable, digamos, que tiene una fiabilidad. Entonces, en ese sentido es cuando se habla de una modelización mediada por los datos, porque depende de los datos que yo tengo, adapto el modelo matemático y también puedo validar el algoritmo que surge de ese modelo matemático. Entonces sí creo que puede haber a lo mejor como intersecciones entre las modelizaciones, pero no se observaban en paralelo, digamos, más bien del trabajo de los 9 modeladores dijeron hay como 3 grandes categorías. Hay modelizaciones mediadas por los datos, otras por las teorías y otras por el modelo, digamos. Pero son categorizaciones pues amplias, ¿no? Sino que permiten como hablar de que no hay un tipo de modelización en la práctica, sino que hay varios y cuáles son los elementos que van a definirlos o caracterizarlos.
Ok, muchas gracias, doctora. Pasamos a otra pregunta de María Mejía. Dice, buenas noches, muchas gracias. ¿Qué es un análisis en vivo? ¿Cómo se realiza? Bueno, un análisis en vivo es cuando tenemos una actividad didáctica que ya diseñamos y la implementamos en el aula y al mismo tiempo que la estamos implementando analizamos cómo está funcionando. Y entonces, por ejemplo, si tenemos una actividad prevista para 3 sesiones y en la primera sesión nosotros decimos, bueno, aquí voy a poner 3 actividades y vemos cómo van funcionando y vemos que los estudiantes toman más tiempo para la primera actividad, estamos analizando en vivo, en ese mismo momento. Y podemos hacer adaptaciones, podemos hacer cambios y decir, no, a lo mejor hago 2 equipos, ¿no? O ahora me surge que vamos a hacer una apuesta en común para ver cómo van los equipos. Entonces, estoy analizando, viendo cómo funciona y propongo cosas para que funcione mejor. Entonces, son los cambios que hago en el momento y tiene que ver con ese análisis en vivo. Y porque la posterior es cuando ya terminó, yo veo lo que pasó con los estudiantes y lo analizo. Y es otro tipo de análisis, ¿no? Muchas gracias, doctora. Pasamos a una tercera pregunta de Gustavo Daza. Dice, ¿cómo se evidencia la teoría antropológica de lo didáctico en las tareas de modelización matricial de la actividad cerebral? Bueno, saludos, Gustavo, y gracias por la pregunta. Es que la teoría se utiliza, la noción de praxeología y la noción de institución. Entonces, cuando en la presentación hablaba de praxeología BSS, ahí estamos utilizando la noción de praxeología para poder analizar la separación ciega de fuentes. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuáles son los tipos de tecnologías? Y la teoría. Y también reconozco la institución, ¿no? En este caso, nosotros estábamos analizando una práctica de ingenieros investigadores que su trabajo es separar señales de origen cerebral de las no cerebral. Entonces, es esa institución la que estamos analizando. Y luego, cuando analizamos el curso de álgebra lineal, es otra institución, una institución de enseñanza, y vemos cómo podemos adaptar la praxeología BSS a la escuela. Y entonces ahí se está utilizando la teoría antropológica de lo didáctico. Al menos con esas 2 nociones. Hay más nociones en juego, pero yo creo que con esas 2 podemos ver cómo se analiza la praxeología y la institución siempre. Porque lo que queremos hacer es, lo que nosotros queremos hacer en el diseño de actividades es relacionar, generar una praxeología que tenga elementos de 2 instituciones. Digamos, la pregunta es, ¿cómo relaciono yo la práctica profesional con la enseñanza de las matemáticas? Las veo como instituciones y dentro de esas instituciones veo las praxeologías. Y luego digo, ¿qué elemento de la praxeología puedo relacionar? ¿Qué elemento de aquí puedo relacionar con qué elemento de acá? Por ejemplo, el tipo de tarea, separar señales. Ese no es un tipo de tarea matemática, ni del álgebra lineal. Es un tipo de procesamiento de señales o de la separación ciega de fuentes. De aquí tomo el tipo de tarea y lo llevo acá, ¿sí? Y entonces, cuando yo lo trabajo en la enseñanza de las matemáticas, estoy haciendo una transposición y estoy relacionando estas 2 instituciones. Y eso lo hago con la teoría antropológica de lo didáctico. Gracias, doctora. Hay otra pregunta de parte de Blanca Cecilia Fulano Vargas. Doctora, para usted, ¿qué es modelización, modelación y proceso de modelar? Bien. Bueno, yo no distingo entre modelización y modelación. A lo mejor lo he dicho, pero más bien la palabra que ahora se admite en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es modelización, con Z. Y hay quienes sí distinguen modelación y modelización. En los trabajos que yo hago no distingo esta diferencia y las 2 están aceptadas en el idioma español nuestro, pero lo que deberíamos usar realmente sería modelamiento matemático, ¿no? Eso sería como lo más correcto, de acuerdo al idioma. Ahora, ¿qué es modelización? Para nosotros, o sea, dentro de la teoría es una praxeología. Y una praxeología de modelización es tomar una tarea, ¿sí? Que puede ser matemática o no, pero que requiera la construcción, el uso o la adaptación de un modelo matemático. Porque hay tareas matemáticas de modelización. De hecho, dentro de la teoría antropológica se dice que las matemáticas, ¿sí? En general,
toda la obra matemática corresponde a tareas de modelización matemática. Y entonces lo que decimos es cuál es la tarea, cuál es la técnica que usamos para resolver esa tarea, las tecnologías y las teorías. Entonces, no distingo entre esas, pero dentro de la teoría es la actividad de modelización, constituye una praxeología que se va a definir de acuerdo al tipo de tarea y que vamos a ver modelos matemáticos en juego, sea que los construyamos o los utilicemos. Tampoco hay una distinción en eso, porque hay para quienes construir un modelo sí es modelización, pero adaptarlo no. Dentro de la teoría, adaptar un modelo es una tarea de modelización matemática. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta de parte de Martín de Jesús Arevalo Espinosa. Dice así: es una genialidad de exposición y de conocimiento que nos comparte. Desde la docencia en media superior nos enfrentamos a dos dificultades. Primera, una currícula cuanto no construido de que se requiere y de que se resuelve lograr. Segundo, un colectivo docente que desconoce los objetos y objetivos que se atienden con dicha currícula. Preguntas: ¿cómo documentarme con esta propuesta? ¿Hay trabajo de esta propuesta que cuestione la currícula de media superior? Muchas gracias, Martín de Jesús, por esta reflexión con algunas preguntas. Bien, me parece muy interesante lo que tú dices sobre la currícula. Es cierto que nosotros tenemos una currícula rígida y yo diría que en todos los niveles, en secundaria, en bachillerato, incluso en universidad. Generar este tipo de actividades es un acto irreverente, ¿verdad? Es un acto de rebeldía a este sistema educativo. Y eso requiere irrumpir de alguna manera con el currículo propuesto, porque se trata de darle sentido a los objetos matemáticos y a las praxeologías matemáticas que van a entrar en juego y a las praxeologías mixtas o interinstitucionales. Hay diferentes trabajos para el nivel bachillerato. Por ejemplo, está la tesis de Lina Medina, donde ella relacionó la literatura con las matemáticas en un recorrido de estudio de investigación. Propuso a sus estudiantes leer un libro de Borges, que se llama La Biblioteca de Babel, y es una biblioteca, cuando uno lee el cuento, imagina que es una biblioteca infinita. Pero si uno hace los cálculos se da cuenta que es inmensamente grande, más grande que el universo, pero no infinita. Y con el análisis de este cuento, digamos en el análisis preliminar, se propuso una actividad que está basada en una sola pregunta. ¿La biblioteca de Babel es finita o infinita? Y eso lleva a los estudiantes a hacer modelos y a hacer cálculos para poder responder esta pregunta. Es muy difícil hacer que este tipo de actividades siguiendo los estatutos que propone la institución educativa, sus restricciones. Nuestra propuesta con los profesores con los que trabajamos es hacernos un espacio en las clases e implementar una actividad. Y cuesta mucho trabajo porque uno dice, es que no, si yo tomo estas 2 semanas, a lo mejor no alcanzo a cubrir el plan de estudios y luego ellos no van a alcanzar a comprender y se van a enfrentar a exámenes. Nuestra propuesta es, el plan curricular que existe ha demostrado que tiene fallos. Nuestra educación no es del todo de calidad. Hemos visto que hay muchas dificultades para los estudiantes y es complejo. Y lo que nosotros decimos es, intentemos de tener ese plan de estudios 2 semanas, 3 sesiones, e implementemos una actividad innovadora y hagamos que eso funcione. Y después quizá tengamos que continuar porque no es posible hacer una irrupción completa, pero sí hacer una innovación. Y es posible hacer que convivan 2 contratos didácticos, el contrato tradicional y este nuevo. Porque, bueno, no es que no se van a intersectar, sino que solo le vamos a dar un momentito que me espere este contrato didáctico y ya hago que este otro contrato entre en juego 3, 4 sesiones. Y le damos la oportunidad a los estudiantes de que investiguen, de que generen un trabajo autónomo y de que eso se viva en el aula. Y si eso funciona, como ha funcionado casi en todas las clases,
A lo mejor en un año se puede hacer una, pero a lo mejor en el siguiente se pueden hacer 2. Pero esto que he presentado son herramientas para que el profesor de matemáticas se emancipe de este plan de estudio rígido, ¿verdad? Y que haga propuestas controladas. ¿Qué es lo que yo quiero que aquí viva? Lo regulo. Algunas cosas van a funcionar y otras no, pero lo voy regulando, lo voy regulando. Hay estudiantes que van a aprender mucho y otros no, pero eso siempre pasa. Eso siempre pasa. Entonces, mi propuesta es que se intente, ¿no? Que se hagan una sesión, 2 sesiones, algo que vaya siendo pequeñito y que se vaya analizando y ir poquito a poquito infiltrando un paradigma en el otro. Pero no es una tarea sencilla. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Bueno, tenemos felicitaciones por parte de Feli Rosa, de Gustavo Daza, de Ever de la Hoz, también una pregunta de Ever de la Hoz. ¿Cómo lograr integrar el plan de estudio con actividades desde el cuestionamiento del mundo, desde la contextualización? Bueno, hola Ever, gracias por estar aquí. Es difícil integrar, pero justamente creo que es lo que venía diciendo. Más bien creo que es ir haciendo infiltraciones de un paradigma innovador con el otro, ¿no? Porque suplantarlo por ahora es muy difícil y la tarea de hacerlo para un solo docente también creo que es compleja. Más bien creo que es ir haciendo ese tipo de actividades y ir haciendo que el nuevo paradigma se infiltre poco a poco. También hay que reconocer que las instituciones actuales no están hechas para este paradigma, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar siempre con desafíos, con resistencia de los mismos estudiantes, pero hay que ir infiltrándolo poco a poco, ¿no? E ir viendo, analizando los efectos. Creo que eso es lo que nos da la investigación. Analizar los efectos, los alcances, regular esa actividad, volverla a implementar, etcétera. Sí. Gracias, doctora. Bueno, pasamos a otra pregunta de parte de Eduardo Herrera Ortiz. Gracias por compartir su trabajo. Siguiendo con media superior, ¿la enseñanza matemática usando este modelo es viable respecto al tiempo? Lo pregunto por las distintas etapas que señaló en su exposición. Ok. Bien, bueno, el tiempo nunca va a ser suficiente, Eduardo. En realidad, siempre tenemos que tratar de adecuarnos a ciertas sesiones. El análisis preliminar, que puede ser un poco largo, yo creo que, y de preparación, yo creo que puede, en cierta manera, dejarse como a la esfera de la investigación, y lo que yo propongo es tomar ciertas actividades que ya existen, si queremos implementar algo en el aula, tomar una actividad que ya existe, adaptarla a nuestro contexto educativo y hacer una primera experiencia para ver cómo funciona, ¿no? Y ahí se pueden medir los tiempos de implementación y de análisis en vivo, porque el análisis preliminar sí es bastante largo. Yo el análisis preliminar lo recomendaría para un trabajo de investigación, que haga un profesor, ¿no? Se haga en el marco de una tesis. Pero hay actividades que ya se han producido, que ese análisis ya está hecho, que ya tienen una primera o segunda validación empírica. Y yo creo que se podría empezar por esa actividad. O si se encuentra una pregunta abierta, muy sólida, que no requiera de ese análisis tan grande, también se puede tomar, no sé, algo que alguien maneje muy bien en un contexto, que domine ciertos elementos y pueda generar este diseño didáctico. Pero si no, mi recomendación es que hagamos que las actividades que ya se han hecho puedan llegar a otros estudiantes. Y eso va dando cierta experiencia para ir generando las propias actividades. Y creo que eso es muy importante, Eduardo, el poderlo hacer. Sí, muchas gracias, doctora. Vamos a ver, Nelly Quichimbo González nos dice: gracias, doctora, por compartir su trabajo. Diego Sebastián Soto nos dice: muy interesante la propuesta y verdaderamente las actividades desde la didáctica de la matemática, sea desde la teoría que sea, hacen de las clases más ricas, motivadores, y los estudiantes se paran desde otro lugar frente al conocimiento matemático.
Es como una reflexión, pues. No es una pregunta como tal. Aida Olivares dice, buenas noches, gracias por el mensaje. Sería bueno nos ayude con las pautas innovadoras. Yo sé que no lograremos pronto, pero sí dar la iniciativa. Eduardo Herrera Ortiz nos dice, muchas gracias por su amable respuesta. Otra pregunta también que se plantea es, se sabe que la praxeología BCS se encarga de separar una mezcla de señales, pero en el caso de no ser posible, ¿qué se debe hacer en ese caso? La última parte no te escuché, Diana. Te escuché praxeología BSS y luego ya no. Sí, que la praxeología BCS se encarga de separar una mezcla de señales, ¿sí? Pero se pregunta que si en caso de no ser posible, ¿qué se debe hacer? Bueno, pues más bien cuando las mezclas no son separables, digamos, están en el terreno de la investigación, esas no las tomamos nosotros, ¿no? Y nosotros trabajamos para el diseño didáctico con mezclas controladas que sabemos que podemos separar, digamos, ¿no? Y bueno, sí, por eso trabajamos con los tonos puros, porque, bueno, un tono puro no es nada atractivo, no sé si ustedes los han escuchado, pero es algo así como, ¿no? Que no es auditivamente atractivo, ni si fuera una canción, separar canciones, que eso es lo que hace el programa Shazam, sería más atractivo, pero matemáticamente es mucho más complejo. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos sí es trabajar con mezclas controladas que matemáticamente se pueden modelar y separar. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, recuerda que pueden también prender sus micrófonos o pueden levantar la mano, sí, también recuerden. Néstor Alexander Hernández tiene levantada la mano. Adelante, Néstor. No sé si me está escuchando. Sí, se escucha ¿Sí? muy bien, Néstor. Mira, doctora, pues yo tengo una inquietud. A ver, cuando uno diseña un sistema de actividades y lo aplica a estudiantes de ingeniería y crea un modelo didáctico, ¿cierto? Y ese modelo didáctico usted lo pone a correr. Yo tengo dudas con respecto a la evaluación de modelos. Ese tipo de yo hice un modelo didáctico para la enseñanza, aprendizaje de las ecuaciones en diferencias, ¿sí? Utilizando pues muchas actividades y cogimos a Polyak, resolución de problemas, y cogimos a la Catos, ¿m? Pero entonces quedó crudo el tema de la evaluación del modelo. Quisiera que de pronto me diera como algunas luces sobre eso, porque pues evaluar un modelo no es, evaluar un modelo didáctico no es decir que los estudiantes aprendieron o no aprendieron o que tuvieron tales dificultades o, ¿sí? O sea, yo pienso que para evaluar un modelo tiene que ir más allá y no sé actualmente qué se esté haciendo en ese tipo de modelos. Tu pregunta, muchas gracias por la pregunta. Está más bien referida a los recorridos de estudio y de investigación, ¿cierto? Como este modelo didáctico. Sí. Uh-huh. Muy bien. Bueno, para analizar un recorrido en particular hay 9 dialécticas, yo solo hablé de una, pero hay 9 dialécticas que permiten validar el funcionamiento del dispositivo con los estudiantes, que no va con tu pregunta, ¿no? Esas son las 9 dialécticas que tienen una validación de implementación, digamos, ¿no? O que permite el análisis de la implementación. Y con la ingeniería didáctica hay una validación interna que tiene que ver con la confrontación entre el análisis a priori y el análisis a posteriori. Entonces, ese análisis a priori que se confronta con el a posteriori es una validación teórica, aunque se analizaran respuestas de los estudiantes. Tiene que ver con el dispositivo didáctico. Por eso, yo coincido contigo, y por eso se ha utilizado la metodología de la ingeniería didáctica, porque la ingeniería didáctica es una metodología de investigación que permite la validación teórica de los dispositivos didácticos.
Se generó para las situaciones didácticas de la teoría de situaciones didácticas propuesta por Brousseau, pero se ha venido utilizando, es una metodología muy sólida, Néstor. Entonces, tú haces hipótesis sobre el dispositivo didáctico en el a priori, sin estudiantes, ¿no? No hay estudiantes. Solo tú analizas la pregunta que tienes, qué posibles recorridos va a haber, cuáles son los que van a considerar, digamos, los tipos de preguntas que van a aparecer, etcétera, ¿no? Y luego generas hipótesis, ¿no? Que pueden ser de distinta naturaleza, ¿no? Que van más allá del dispositivo, ¿no? Y luego confrontas tus hipótesis, haces conjeturas. ¿Por qué funcionó? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué esta parte del análisis preliminar a lo mejor estuvo floja? Ya tiene que ver con algo del diseño. Tengo que análisis preliminar. Y entonces yo te sugiero en la enciclopedia de la educación matemática aparece una entrada que está hecha por Michel Artig y que tiene que ver con la ingeniería didáctica, y ahí hay otras referencias. Pero sí es la metodología de investigación, por eso la hemos adoptado justamente. Doctora, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Sí, bueno. Ok. Bueno, gracias. Bueno, hay agradecimientos de parte de Eduardo Herrera Ortiz, de Verde Lado. Marisol Celarayán Auto dice, buscar lo que es posible, pues hay actividades humanas o de la naturaleza muy sencillas, pero difícil de modelizar matemáticamente para la básica y media superior. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dar espacio para 2 preguntas más y ya para terminar con esta sección. Bueno, de Marisol quisiera hacerle un comentario súper rápido a Marisol. Sí, adelante, doctora. De la misma actividad que presenté, Marisol, ¿es posible hacer una adaptación para el nivel medio superior o para la secundaria? Porque como se trabaja con sistemas de ecuaciones lineales, se puede adaptar un sistema de 2×2. Es verdad que es complejo, pero se puede adaptar con un sistema de 2×2, se puede trabajar con tonos puros y es posible hacer, o con frecuencias musicales, ¿no? Que corresponden a los tonos puros y que se puedan mezclar y que se pueda separar y se pueda hacer incluso un experimento y ver cómo la configuración geométrica y la distancia. Es difícil, siempre es difícil el análisis preliminar, estoy completamente de acuerdo. Pues estas actividades sí tienen la complejidad en el diseño y en la implementación, pero permiten a los estudiantes hacerse preguntas abiertas, investigar, analizar y pues de alguna manera darse cuenta que las matemáticas permiten cuestionar y comprender el mundo. Entonces, creo que esa es una vía. Y hay otras actividades que se pueden hacer para la media superior y para la secundaria, por supuesto. Hay varios recorridos que se han hecho y otras actividades, como decía también, creo que no solo en este marco teórico, pero en otros. Entonces, sí creo que es complejo, pero posible. Sí, gracias, doctora Benilde. Bueno, le damos la palabra a la doctora Lidia, que está levantando la mano para que pueda hacer su pregunta. Adelante, doctora. Sí, hola, buenas noches a todos. Sí, tenía algunas preguntas y ya las fue respondiendo gracias a las preguntas de otros participantes. Se nota que generó mucho interés la plática, entonces pues yo la agradezco mucho porque sí nos ha ilustrado bastante sobre esta teoría antropológica de lo didáctico. Y ya había escuchado algunos trabajos de investigación sobre esto y entonces pues esto amplía mi panorama. No puedo decir que la conozco, pero algo que a mí me ayudaría es que nos dijeras ¿cuál sería la diferencia o alguna diferencia con la socioepistemología? Porque, por supuesto, no son lo mismo, pero desde mi punto de vista, que no conozco bien las dos, pero veo
algunas relaciones, ¿no? Porque pues sí se ubican en las praxeologías, en la práctica de la actividad humana y con base en esa, o desde esa mirada, analizan pues las matemáticas, ¿no? O el fenómeno. Entonces, en tu opinión, ¿cuál sería una diferencia entre la socioepistemología y la teoría antropológica de lo didáctico? Bueno, sí, muchas gracias por estar aquí y por la pregunta. Creo yo que la noción de institución es clave para la teoría antropológica de lo didáctico. Y es una noción muy interesante, pero es amplia. Entonces, creo que la dificultad cuando se usa es ir caracterizando las instituciones, a qué le llamo institución, ¿no? Y cómo las puedo relacionar, digamos. Entonces, creo que esa es como, yo diría que esa es la esencia de la teoría antropológica, que reconoce que las instituciones son las que enmarcan las actividades y las hacen posibles. De hecho, en la historia de la teoría, que surge de la teoría de situaciones didácticas, Chevalar se da cuenta que cuando uno genera un dispositivo didáctico, la situación didáctica, y que eran muy sólidas, había algo que hacía que no funcionara de la misma manera en un lugar y en otro, aunque fuera muy sólido el dispositivo didáctico. Y se da cuenta que la institución tiene un peso tan determinante en la actividad de los sujetos que hay que estudiarla y analizarla, ¿no? Y entonces yo he presentado aquí muy poquitos elementos para analizar una institución, pero hay otros, por ejemplo, hay los niveles superiores que tiene que ver cómo la escuela incide en las decisiones que se toman, la pedagogía, la sociedad, la civilización, la humanidad. Y hay un trabajo muy bonito que se hace sobre estadística, está hecho por Florian Bosniak. Por ejemplo, que la estadística no se estudió mucho tiempo en las escuelas porque no era considerada una ciencia. Entonces él muestra cómo hay niveles fuera de la escuela que toman determinaciones sobre lo que se enseña y cómo se enseña, etc. Entonces, como que la institución es clave, ¿no? Y dice, si no estudiamos las instituciones, difícilmente vamos a comprender todos los fenómenos. Y yo creo que eso lo comparte con la teoría socioepistemológica, que analiza las prácticas, solo que a mí me parece que ellos no definen la noción de institución de esa manera, y esa para mí es la gran diferencia. Porque ellos hablan de contexto de significación, pero creo yo que el contexto, la forma en que se usa es menos fino, digamos, que la noción de institución y cómo determina la actividad humana. O sea, la relación entre institución y actividad humana me parece a mí que hace más sólida, quizá también porque yo uso esta teoría, pero es mi opinión, que conozco de la otra, que eso hace que sea más sólida como las herramientas que tiene. Pero sí creo que tienen similitudes, que sí están preocupadas, o sea, su enfoque es sobre la actividad humana, ¿no? La enseñanza y la actividad matemática es una de las actividades humanas, entonces eso lo comparte. Pero yo diría que la noción de institución y la forma en que se usa es la que caracteriza la teoría antropológica. Ok, sí. Muchas gracias. Y de nada. Gracias. De la dice, la pregunta generatriz es la que determina dónde aplicarlo y qué concepto se requiere llegar. Marisol nos dice que, sin embargo, la institución y el sujeto son inseparables. El sujeto y la institución sí dependen, porque uno puede ser reconocido en una institución como sujeto de la institución, pero luego si no cumples con ciertas normas, dejas de ser sujeto de esa institución, ¿no? De hecho, ser sujeto de una institución significa sujetarse a las normas de esa institución. O sea, nosotros cuando decimos sujeto creo que se escucha más bonito, pero eso viene de que estamos sujetos a ciertas normas. Y de hecho, para pertenecer a una institución, tiene uno que aceptar ciertas normas. Para ser estudiante de una institución, no tienes que pasar un examen, te dan una credencial, dicen que eres sujeto. Y cuando te gradúan, ya no eres parte de esa institución. Es decir que, y sin embargo, somos sujetos de varias instituciones al mismo tiempo. Sin embargo, no nos comportamos igual en cada institución. Porque
aunque seamos el mismo sujeto, nos sujetamos a esa institución. A lo mejor lo que no cambia es nuestra componente privada, ¿no? Pero, es decir, nosotros como estudiante o como hijo de familia o como ciudadano o como espectador de un partido de fútbol vamos a ser diferentes y nos vamos a comportar diferentes, ¿no? Entonces, en un seminario a lo mejor no vamos a gritar, pero si vamos a ver un partido vamos a gritar todo el tiempo. Entonces, el sujeto sí se sujeta a esa institución, pero no depende solo de una institución. Y la misma institución va a tener influencia sobre el sujeto. Entonces, sí hay una relación muy sólida entre sujeto e institución, pero va a ser con varias instituciones y va a ser diferente. Y en cuanto a la pregunta generatriz, yo no diría que una pregunta generatriz está hecha para llegar a un solo concepto, no creo. Porque más bien es para investigar y quizá nosotros vamos a enfocarnos en analizar cómo se genera un concepto, cómo se generan técnicas, pero en realidad es mucho más amplio. Genera un proceso de estudio y de investigación donde van a confluir, se van a utilizar conceptos de diferente índole y técnicas. Pero bueno, eso Eber lo sabe porque ha hecho un recorrido de estudio y de investigación. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, también por sus preguntas, pero pues principalmente un agradecimiento a la doctora Benilde por compartir esta charla. También pues porque resultó muy fructífera para cada uno de nosotros y también muchas gracias, doctora, por cada una de sus respuestas. Ahora le doy la palabra a mi compañero Antonio para que por favor lea la constancia de participación. Muchas gracias, Diana. Y bueno, voy a pasar a presentar la constancia y a darle lectura. Bien, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por medio de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, la Maestría en Educación Matemática y el Seminario de Investigación en Educación Matemática, otorga la presente constancia a la doctora Benilde Romo Vázquez por la presentación de la ponencia Aportes del enfoque antropológico para el diseño de actividades didácticas de modelización matemática, en el Seminario de Investigación en Educación Matemática llevado a cabo el día 8 de abril de 2021. Firman la doctora Marta Alicia Palomino Bando, directora de la facultad, y la doctora Lidia Aurora Hernández Rebollar, coordinadora de la Maestría en Educación Matemática. Muchísimas gracias, doctora Benilde, por asistir a nuestro seminario y por su presentación. Esperamos que pronto pueda seguirnos acompañando en demás actividades de la universidad. Muchas gracias, la verdad que estoy muy contenta con ustedes, los felicito por esta iniciativa, por este foro, me parece muy bonito, muy bien organizado y de verdad muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. Un aplauso. Un aplauso a distancia. Muchas gracias.